Hoy es miércoles de mensaje y estamos aquí nuevamente para conocer un mensaje que tiene el tarot para todos y todas nosotras. La semana pasada el arcano de la emperatriz invertida venía a insistir sobre las frustraciones que pudieran estar apareciendo en nuestra cotidianidad, esos encontrones entre la realidad y el deseo a manifestar o las necesidades a suplir o a satisfacer. Y esta semana estábamos llamados y llamadas a quizá tomar decisiones definitorias, quizá tomar decisiones que fueran muy importantes para nosotros y nosotras y que cortaran esa seguidilla de frustración, que dieran un alivio, digamos, a la seguidilla de frustración, fuera por la vía de renunciar a la expectativa que no estaba supliéndose y que quizá nunca iba a ser suplida, o fuera por la vía de renunciar a las maneras de buscar en la realidad esa satisfacción y encontrar otros modos, abrirnos, quizá no encontrarlos inmediatamente, simplemente decidir renunciar a los modos y abrirnos a las posibilidades. Esta semana el arcano que nos viene a acompañar es el arcano de la muerte invertida. Este es un arcano que hemos visto en muchas ocasiones aquí, que hemos tenido ocasión de profundizar en él en varias oportunidades. Es un arcano que a la gente le puede generar algo de temor por ser una calavera, por no tener nombre, por tener esta guadaña en una presencia frontal tan potente, pero precisamente es un arcano de limpieza, de cambio y de transformación. En Colombia tenemos una expresión, no sé si específicamente en Cali, que es de donde soy yo, que es como, por decirte, quieres invitar a alguien a comer y le decís comida o miedo, ¿no? O jugamos fútbol o miedo, ¿no? Como que es una expresión como para... Y en esta semana es cambio o miedo, ¿no? Es un poco lo que le entiendo al tarot. El tarot nos está señalando con la muerte invertida que durante el transcurso de esta semana es posible que estemos resistiéndonos a que termine de morir algunas de las cosas que ya no dan más de sí. Seguimos con este tema de las cosas que ya no dan más de sí, pero es que estamos haciendo un proceso de transformación a mediano y largo plazo muy potente que empezó hace varios meses, varios años, en algunos de los casos de nosotros. Yo vengo o me reconozco por lo menos en un proceso de transformación que tiene cola y que tiene raíz en quizá incluso previo a la pandemia, pero que se agudizó con la pandemia y todo el cambio de visión, y que si se enteraron acá en donde estoy, en España, hubo un apagón el día lunes, y ese apagón coincidió con el día de mi cumpleaños y fue muy potente para mí como en términos de revelaciones del modo como estamos funcionando como seres humanos y cómo estoy funcionando yo, ¿no? Principalmente, que es de lo que me puedo ocupar, de mí y de mi zona de impacto o de influencia. Y esta semana entonces, decía, la muerte invertida nos habla entonces de las resistencias que pueden aparecer en algunos y en algunas de nosotras frente al llamado al cambio poderoso, a ese cambio fundamental que se está dando de fondo, porque venimos de aquí. Fíjense que el arcano número 12, que es este, el arcano del colgado, se toma un tiempo para observar las circunstancias, contemplarlas, y cuando esté listo, lo que va a hacer es que se va a descolgar de aquí y va a caer por este canal. Y al caer por este canal, lo que pasa es que muere a su vieja identidad y nace a una nueva. Como consecuencia nace, pero primero muere, ¿no? Y entonces, durante esta semana estamos llamados a morir a una vieja realidad, a morir a unas viejas ideas, a morir a unos viejos sentimientos, a cerrar, a darle el carpetazo final, como dicen acá, a una serie de situaciones, proyectos, circunstancias, relaciones, vínculos, formas de relacionarnos. Cada quien tendrá donde aplicar esta energía, digamos, de transformación. Yo diría que es más generalizada, que es mucho más esencial, que tiene que ver con la identidad de manera muy clara, como muy potente, pero pues cada quien verá si no se aplica de manera tan general, sino que se aplica a solo un elemento o una dimensión de su existencia, porque además hacia donde vamos es hacia aquí. Fíjense esta promesa tan interesante que es el mago,
que es el arranque de un nuevo camino, un nuevo proyecto, una nueva forma de visión, por lo menos la exploración del mismo. Recordemos que el mago no significa que ese arranque se mantenga en el tiempo, pero sí es la apertura a la novedad y a una nueva reconfiguración y a una nueva exploración de posibilidades. Pero para que eso suceda, lo que primero hay que hacer es enfrentarnos a esta resistencia al cambio que sigue manteniéndose en nosotros y nosotras. Es muy interesante porque antes de abrir el tarot sentí que la Madre María, con su oráculo de María, Reina de los Ángeles, me proponía que sacara entonces una carta de este oráculo para ella ofrecernos un punto de apoyo para el proceso que se iba a vivir durante esta semana, sin yo saber todavía que se trataba de la carta de la muerte. Es decir, esto lo hago previo, casi que traigo las dos barajas al mismo tiempo, la baraja de tarot, que es con la que siempre hago el miércoles de mensaje, y el oráculo acompañante siempre es una inspiración previa a sacar las cartas. No es que yo veo las cartas y digo, oh, necesitamos ayuda con la muerte invertida, sino que antes de eso es como que me ponen un poco la semilla en el corazón de buscar determinado oráculo. Lo veo por colores, bueno, me familiarizo con él, me paro frente a ellos, siento cuál es, y al extraer la carta, lo que hice fue barajar y brincó una carta. Y dije, bueno, en esta carta nos apoyaremos entonces para el proceso de esta semana. Y justo la carta que ha salido es la carta de Madre, Mother. Y la carta de Madre dice, yo abro mi corazón a la humanidad de mi madre y su divinidad. Y es interesante, puede ser que este mensaje no llegue a todos y todas, sino que vaya para un sector de las personas que están escuchando este mensaje, pero para poder apoyarte en soltar esta resistencia, en mirar qué es lo que te pasa con cambiar y transformar, quizá tengas que recurrir a la imagen o concepto que te ofreció mamá de lo que significaba el cambio y el parto. Hay una cosa conectada con la otra. Cada quien encontrará la relación y la asociación. Pero esta semana es muy importante que podamos traer a la madre emocional que hemos constituido internamente. La madre física dejémosla en tranquilidad donde quiera que esté, a menos que esté pendiente de una conversación que consideremos fundamental para esto. Pero si no es la madre física, que es muy probable que no lo sea, es la madre interna que nos sigue acompañando. En psicoanálisis hablamos de los objetos internos o de los personajes internos, e interiormente hay una madre que nos va acompañando. Una madre que hemos construido, constituido, significado desde las experiencias que hemos tenido con la madre real. Siempre son experiencias pasadas por nuestra subjetividad y por nuestra infancia llena de baches, de recuerdos y de memorias que hacen que la significación sea de un determinado modo y que la narrativa que tengamos sea de un determinado modo. Pero ya no somos ese niño, ni somos esa niña, ni somos ese niño. Ya tenemos distintas edades y estas distintas edades nos ponen en una posición de elegir a nosotros y nosotras. Podemos aliarnos con una buena cuidadora interna, una buena nutridora interna, una buena partidora que puede entregarse al parto interior, como podemos entonces entrar en conflicto o aliarnos con una parte desinteresada interna, con una parte que no cuida de nosotros y nosotras, con una parte que hace a un lado nuestras necesidades. Justamente la emperatriz es un arcano que representa la figura materna y la hemos tenido invertida durante las semanas anteriores. Incluso creo que nombré en algún momento el tema de la frustración y cómo habíamos aprendido a lidiar con la frustración. Entonces esta semana no es solamente el tema de la frustración, sino que se trata de cómo hemos aprendido a lidiar con el cambio y la transformación, cómo hemos aprendido a dejar atrás, a separarnos, cómo hemos aprendido a decir hasta aquí, a cerrar, a que nuestra madre interna o externa fuese capaz de decir mi hijo, mi hija, mi hija ha crecido, tiene autonomía y puede elegir por sí mismo, por sí misma, por sí misma. Porque eso es lo que va a permitir que nos entreguemos al cambio. Esa posibilidad de saber que al morir algo no lo perdemos del todo,
que se conserva algo en nosotros y que con eso que se conserva en nosotros seguimos adelante, que no vamos a quedar vacíos de significado, que vamos a quedar tristes, quizá adoloridos, quizá por lo que se acaba, pero también vamos a quedar con una esencia de aprendizaje con la que vamos a iniciar las exploraciones nuevas. Y eso está relacionado en cada quien con ese asunto de su mamá, de su madre, o de la muerte de la madre, o del parto de la madre, de nosotras, de nosotros, o con cómo la madre nos enseñó a lidiar con los cambios. Cuando intenté ver un elemento adicional, un matiz que pudiéramos tener con nuestra madre, como cuál era la gracia, sacaron a Dios. Es decir, no se trata de una cualidad en específico, se trata de, durante esta semana, ir con la madre, ir con la madre y hacer algo con ella, ¿no? Con esta madre, o simbólica o real, con esa emperatriz que ocupándose de nutrir nuestras necesidades, dice, basta, corta aquí, ya no más, no puedes seguir con esto, te estás haciendo daño, estás estrellándote contra la pared, no sirve de nada, estás perdiendo el tiempo, estás durmiendo con el cadáver y el cadáver se pudre, huele mal y puede hacerte daño. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en este momento respecto a la información. Si no la tienen en este momento, recuerden que pueden dejarla en comentarios. Está abierta también la agenda para que puedan generar consultas, pedir agenda y podamos encontrarnos y acompañarles y ayudarles a verse a través del tarot. Por el día de mi cumpleaños, bueno, hubo apagón, como ya lo dije, pero quiero durante el transcurso de estos días, en algún momento, quizá hoy mismo, deje el cajoncito del café del eremita. Lo que pasa es que no lo haría hoy mismo, pero durante el transcurso del fin de semana es probable que lo haga, así que estén muy atentos y atentas para poder dejar sus preguntas para que el café del eremita les responda. Por supuesto, preguntas concretas, directas, sencillas, ¿no? No una cosa que implique una tirada compleja. Bueno, por aquí encontré desde el principio que me dijeron que hubo B, y esa es Karenina Yaminiene, y me encanta que te encante, Karen. Dice todo me pega perfecto, o todo pega perfecto. Te he echado mucho de menos, espero hablar contigo pronto. Voy a aprovechar este fin de que tenemos este festivo para darte una llamada. Por aquí también está Gloria Marlene, un saludo para Gloria Marlene, un saludo para Viviana, para Ponle Voz y Vero. Están hoy aquí mis dos tutoras, maestras de el arte teatral que me han conducido por este universo. Karen fue quien me abrió el camino, querida Verónica, y quien me permitió llegar a ti a estas alturas. Así que agradezco a Karen la posibilidad de estar hoy con Verónica. Y también está Luisa Fernanda, que hace rato no veía por aquí. Me agrada mucho verte. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, entonces me voy a despedir y nos vemos la próxima semana con un nuevo miércoles de mensaje. Yo también te amo, Karen. Hasta pronto. Chao.